Dios me los bendiga en esta tarde, noche. La paz y gracia sea de Dios con todos ustedes. Mi nombre es Jacob Bautista, muchos me conocen como el hijo del hermano Juan Carlos, ¿verdad? Yo trabajo en una congregación en el sur de Oklahoma City. Mi esposa y yo acabamos de mudarnos aquí este enero pasado y tenemos trabajando aquí ya los 6 meses, ¿verdad? Estamos trabajando con un grupo de hispanos que hablan inglés y también pues damos clases en español de la Biblia. Es una iglesia que está sobresaliendo a pesar de lo que está pasando en nuestro mundo. Igual mi esposa y yo tenemos un pequeño negocio en el cual proveemos herramientas a nuestra comunidad de cómo poder retirarse, o también les ayudamos con sus negocios y cómo emprender un negocio. Y es parte también del ministerio que desarrollamos aquí en Oklahoma. El día de hoy, ¿verdad? Tengo el privilegio de poder compartir con ustedes escrituras de la palabra de nuestro Señor y esperando, ¿verdad?, que ustedes hayan fuerza, que hayan paz y tranquilidad de parte de Dios, ¿verdad?, con todo esto que está pasando. Nuestro país, nuestro mundo ha sido afectado por una enfermedad, que esta pandemia no solamente es una pandemia de enfermedad, sino también de miedo. Miedo no solamente de enfermarse, sino también un miedo económico. Y ese miedo económico se traduce también dentro de las iglesias. Ahorita hay congregaciones grandes, ¿verdad?, que no han podido reunirse y los edificios están vacíos. Y también, ¿verdad?, no solamente eso, sino ya se ha escuchado sobre congregaciones que han tenido que poner el edificio de la iglesia a venderse en el mercado, porque no se están pudiendo recoger las ofrendas para pagar las deudas sobre edificios grandes. Y pues esto nos ha afectado, ¿verdad? Y también hay predicadores que no están pudiendo recibir su sostenimiento porque las ofrendas no se están recogiendo, y también eso significa que predicadores están perdiendo su trabajo, no su vocación, porque un predicador tiene su vocación dentro de su corazón, el llamado de Dios dentro de su corazón. Y entonces esto nos hace preguntar, ¿verdad?, si la gente no está yendo a los edificios a adorar a Dios, y los edificios se están vendiendo porque nadie puede adorar a Dios dentro de un edificio, y los predicadores están perdiendo sus trabajos. Entonces, ¿cuál es el futuro de la iglesia? Bueno, sabemos que la iglesia, ¿verdad?, estadísticamente no se mira bien. Ha sacado, ¿verdad?, libros, por ejemplo, La autopsia de una iglesia, trata sobre por qué las congregaciones cierran sus puertas en su comunidad, y habla sobre los 12 factores que involucran a una congregación al punto de llevarlos a lo que se puede llamar una muerte, ¿verdad? El cerrar sus puertas en donde ellos empezaron una gran labor hace muchos años. También hay libros, ¿verdad?, que tratan sobre por qué los jóvenes están saliendo de la iglesia. Las estadísticas dicen que de cada grupo de jóvenes en las iglesias americanas, la mitad, después de que ellos se gradúen de la high school, no van a continuar adorando a Dios en una iglesia. Y todavía ese número incrementa cuando hablamos de las iglesias hispanas. Hay un libro, ¿verdad?, el que hizo una gran investigación, Dan Rodríguez, de la iglesia de la escuela de Pepperdine, ha hablado sobre los factores para los hispanos en por qué estamos perdiendo a los jóvenes, en el libro de El futuro de una iglesia, de la iglesia latina en Estados Unidos. Entonces, la pandemia no es lo que ha afectado a la iglesia, sino son muchos factores, y podemos hablar de esos factores, y no voy a tocar ese tema el día de hoy. Pero lo que sí voy a hablar, ¿verdad?, es que a veces por querer ayudar a la iglesia, o a veces porque queremos hallar soluciones rápidas,
Entonces empezamos a trabajar en la iglesia sin pensar en lo que estamos haciendo. Si usted es un ministro o un líder de la iglesia o un cristiano que ha podido pausar y redescubrir, ¿verdad?, qué es lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo, lo felicito bastante, porque esa no fue mi historia, ¿verdad? Desde que comenzó esto, yo he sido muy reactivo. Luego busqué maneras de poder poner información en la internet, que la gente pudiera adorar por Facebook. Puse maneras para que la gente pudiera mandar sus ofrendas a través de una página de internet, directorio electrónico. Busqué soluciones prácticas a los problemas que estábamos enfrentando. Y yo sé que eso no tiene nada de malo, pero una de las cosas que estoy descubriendo es de que tal vez si me hubiera tomado el tiempo y pausar y redescubrir principios bíblicos a la misma vez que estoy trabajando, las cosas tendrían más sustancia. Y comparto esto con ustedes porque es parte de mi trayectoria, ¿verdad? Son cosas que yo como un predicador joven estoy aprendiendo y quiero compartir con ustedes lo que he descubierto, ¿verdad? No todo porque tengo muchas páginas, pero voy a compartir con ustedes un poquitito el día de hoy. Algo que he redescubierto, ¿verdad?, es sobre lo sagrado que es la iglesia para Dios. La iglesia es sagrada para Dios. Y hay mucho que hablar sobre la palabra sagrado. Y hay muchos ejemplos de que podemos ver sobre la gente que no vio lo sagrado que son las cosas dentro de la Biblia, que en parte se mira como que es injusto. Tenemos la historia de Usa. Usa fue el hombre que miró que estaban transportando el arca de Dios, lo están transportando de una ciudad a otra, y el arca se empezó a mover, se empezó a tambalear, y Usa se le ocurrió, dice, no, para que no se caiga voy a poner mi mano, porque si se cae el arca se va a quebrar. Entonces Usa pone la mano sobre el arca y muere instantáneamente. Y en mi pensamiento humano yo puedo decir, ¿por qué? Si Usa no hubiera puesto su mano, el arca se hubiera caído y se hubiera destruido. Y entonces, en lugar de ser tratado como un héroe, él recibe la muerte y recibe, ¿verdad?, muchas predicaciones que hablan de lo malo que hizo Usa. Pero al pensamiento humano podemos decir, tiene lógica, ¿por qué fue castigado de esta manera? También podemos estar hablando, ¿verdad?, de el sacrificio que hizo Saúl, que le costó el reino, ¿verdad? El profeta de Dios, Samuel, le dijo a Saúl, espérame, yo voy a regresar y voy a ofrecer sacrificio a Dios antes de que tú vayas a la batalla. Y entonces Saúl esperó un día, esperó 2 días, 3 días, 7 días esperó, y el profeta de Dios no venía. Y entonces Saúl, en su querer de una vez adorar a Dios y ofrecer el sacrificio, él de una vez lo hace por sí mismo. Y entonces, por la impuntualidad de Samuel, Dios le dice a Samuel, dile a Saúl que el reino va a ser quitado de él. Nuevamente, podemos pensar, es injusto, ¿verdad? Solo por la culpa de Samuel, Saúl va a perder el reino. Podemos también ver el ejemplo de Moisés. Moisés no entró a la tierra prometida porque él golpeó una roca que Dios le había dicho que hablara. Dios es el primero que creó, ¿verdad?, lo que podemos llamar una Alexa o una Siri, ¿verdad? Era una roca. Dios le dice a Moisés, háblale a la roca y la roca te va a dar agua. Y entonces Moisés, en lugar de decir, ok, roca, dame agua, él agarra su basta y golpea la roca y brota agua. Recuerden, Moisés estaba cansado, Moisés había caminado por mucho tiempo, tenía sed, había tratado con un pueblo rebelde, un pueblo que era fastidioso, y aún así
es verdad, Moisés golpea el arca y en lugar de decir Dios, entiendo Moisés, estás cansado, y refrigérate y luego volvemos a retomar el asunto después. Por esa cosa que hizo Moisés no entra en la tierra prometida. Y luego podemos movernos, ¿verdad?, a lo que es el Nuevo Testamento. Ananías y Zafira. Ananías y Zafira tienen una propiedad. Es de ellos. Ellos trabajaron por su propiedad. Ellos pusieron su esfuerzo, su tiempo. Ellos se ganaron el tener esa propiedad. Y entonces ellos deciden vender la propiedad como todos lo estaban haciendo y compartir las ganancias de la propiedad con todos los cristianos, con la iglesia. Pero yo creo, en mi pensamiento, se les hizo dolor dar todo el dinero. Entonces dijeron una mentirita blanca, ¿verdad? Dijeron, mejor no vamos a darle todo el dinero a la iglesia y vamos a quedarnos con una parte. Y ellos decidieron mentirle a la iglesia diciendo, nosotros vendimos la propiedad por este dinero en lugar de este dinero. Y cuando fueron enfrentados, dice que cayeron muertos tal Ananías como Zafira, ¿verdad? Y podemos decir, pero era su dinero, ¿qué de malo había en lo que ellos estaban pensando? No solamente para ahí, sino fíjense también que en Corintios dice Pablo que muchas personas estaban enfermas y muriendo por tomar de la Santa Cena indignamente. ¡Wow! ¿Verdad? Si nosotros sufriéramos lo que debemos padecer nosotros por las infracciones que nosotros hacemos o cometemos, ¿se imaginan qué tipo de dolor o sufrimiento deberíamos estar pasando? Entonces, por este ejemplo podemos ver que la misericordia de Dios es grande, ¿verdad? Pero algo que estas personas no sabían es de que lo que es sagrado para Dios tiene un valor más grande que mi propia vida. El arca de Dios, el mandato de Dios a Moisés, ¿verdad? La iglesia, el Espíritu Santo, la Santa Cena, son cosas que Dios tiene por sagradas y tienen un valor más grande que mis derechos y hasta mi propia vida. Si nosotros lo vemos con nuestros ojos de seres humanos, no tiene coherencia la actitud de Dios. Pero si nosotros vemos a través de las Escrituras que lo que es sagrado para Dios tiene más valor que mis derechos y mi propia vida, entonces podemos hallar sentido. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, de que la iglesia es sagrada para Dios. Entonces vamos a leer unos versículos, si me acompañan. Vamos a estar leyendo en Efesios capítulo 5, 29 al 30. Dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. ¿Okay? No hay honor más grande que el ser parte de la iglesia de Dios. No hay ningún honor más grande que ser parte de la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque es asombroso pensar en esto, que Él nos considera, y es un misterio, ¿verdad? Que no podemos explicar el por qué, pero sí podemos explicar diferentes facetas de lo que rodea este pensamiento. De que Él te considera a ti, te considera a mí como parte de su mismo cuerpo, como si fuéramos su mano, parte de su brazo, como si fuéramos parte de sus dedos. El cuidado que Él tiene para nosotros, el considerarnos que somos parte de Él. Dice la Escritura que Dios mora en una luz inaccesible.
¿ok? Si te pones a pensar, el Sol está a 93 millones de millas de la Tierra. No podemos ver al Sol directamente sin que nos dañe los ojos. Y es obvio, ¿verdad? Tú no puedes viajar al Sol y poderlo tocar. Te morirías. Quedarías absolutamente ciego. Y dice que Dios mora en una luz inaccesible, mucho más brillante que el sol. Los mismos seres celestiales, los ángeles, toman sus alas y cubren sus rostros cuando están en la presencia de Dios. Dios mora en una luz inaccesible y Él te considera parte de su mismo cuerpo. Es increíble. Es increíble que Dios te trata a ti, te trata a mí como parte de Él mismo. Somos cuerpo suyo, cuerpo de Jesús, cuerpo de Cristo. También nos considera parte del templo. ¿Okay? Una imagen de las más vivas que se encuentra en el Antiguo Testamento es la imagen cuando Dios viene a morar en el templo. Y esto se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Y cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa. Los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Y todos los hijos de Israel vinieron viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron sobre su rostro en tierra, sobre el pavimento, y adoraron y alabaron al Señor diciendo: ciertamente Él es bueno, ciertamente su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificio delante del Señor. ¿Te imaginas? Fuego del cielo bajando hacia este templo, hacia este edificio. Es una imagen asombrosa. La gloria de Dios en la tierra. La gloria de Dios está con nosotros. Todos los ladrillos de ese lugar, lo que simbolizaban el lugar donde habita Dios. ¿Okay? Si eso te sorprende, ahora escucha lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 19. Dice: así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre un fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos parte de algo más grande que la escena del Antiguo Testamento. Dice segunda de Pedro, Pedro 2:5 dice que somos piedras vivas, formando parte de esta construcción que es un templo sagrado para Dios. Eso es lo que es la iglesia. Tú y yo somos pedacitos de ladrillo en el templo donde mora Dios. ¿Okay? Dice la Escritura también en Timoteo: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? ¿No sabéis que sois templo de Dios y del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. Dice que el templo de Dios es santo. Dice que tú y yo somos parte de ese templo. Piénsalo. ¿Okay?
Cuando te imaginas la escena de segunda de Crónicas, ¿verdad? La presencia de Dios desciende del cielo en un fuego, consume el holocausto. Dice que nadie puede entrar a este edificio porque está brilloso. La gloria de Dios está en ese lugar. Si tú vivieras en esa época o en ese momento, ¿agarrarías un martillo o un marro y empezarías a quebrar los ladrillos del templo? Claro que no. Pero a veces somos muy prontos para juzgar a los líderes de la iglesia. A veces somos muy rápidos para dañar a nuestro hermano o nuestra hermana en Cristo. Y la escritura es muy clara. Si cualquiera que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él o a ella también. ¿Por qué? Porque la iglesia es sagrada para Dios. Los redimidos que forman parte del templo de Dios somos tú y yo. ¿Okay? Vivimos en una cultura donde estamos acostumbrados, ¿verdad?, a evaluar. Si yo compro algo en Amazon, yo le puedo poner cuántas estrellitas, ¿verdad? Qué tan satisfecho estoy con el producto que recibí o qué tan insatisfecho estoy con el producto que recibí. Y le podemos poner desde una estrellita hasta 5 estrellitas, ¿verdad? Y podemos así evaluar a la gente. Cuando tú te subes también, por ejemplo, a un Uber, ¿verdad? Tú puedes darle estrellas si es un buen manejador o si estás de acuerdo con el servicio que te dio o no. Vivimos en una sociedad donde todo es evaluado, donde tú tienes una opinión sobre todos los productos que se encuentran en el mercado. Pero a veces traemos este concepto de evaluar dentro de la iglesia. Y pensamos que nosotros podemos evaluar qué tan bueno o qué tan malo es el líder de la iglesia. A veces podemos evaluar qué tan buena es esa congregación versus esta otra congregación. Y si pudiéramos, y en parte pueden hacerlo en Google, le darían una calificación a esa iglesia, ¿verdad? ¿Por qué me reúno acá en lugar de reunirme allá si allá me queda más cerca de mi casa? Porque tenemos una opinión, y en esta sociedad todos tenemos una opinión de cómo podemos expresarnos con los productos y ese mismo pensamiento que a veces queremos traer a la iglesia, sin darnos cuenta de nosotros que la iglesia es sagrada para Dios. Versículo Efesios capítulo 3, del 8 al 10. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Mira esto. La iglesia es como Dios decide demostrar su infinita sabiduría a los seres celestiales. Si leíste bien, ¿verdad? Y si estoy captando bien lo que está en el mensaje escrito aquí, dice que Dios usa a la iglesia para enseñar su sabiduría a los seres celestiales. Otra vez, Dios usa a la iglesia para enseñar su sabiduría a los seres celestiales. ¿Qué significa esto? Que Dios, ¿verdad? Al momento de revelar que la iglesia es donde Él iba a morar, fue un absoluto wow para los ángeles y los seres que viven en el cielo. Porque así como el fuego descendió sobre el templo, cuando Dios vino a morar en la iglesia, también descendió fuego y ahora vive y mora dentro de ti
y dentro de mí. Y cuando eso sucedió, los ángeles empezaron a asombrarse. Oh my goodness, ¿cómo es posible? Dios viviendo en las vidas de las personas, Dios viviendo en la iglesia. Eso los asombró. Eso no podían creerlo. Para ellos era una revelación impresionante que Dios decide ahora vivir dentro de su iglesia. Y nosotros a veces, siendo parte de su iglesia, estamos aburridos. Preferimos mejor llevar a nuestras familias a los parques, a una laguna o algún mar, porque ir a la iglesia es muy aburrido. O porque me estresa ir a la iglesia. O a veces, ahora que estamos teniendo comunión por medio de las redes sociales, preferimos ver una película, ver una novela o ver algún show que sintonizar y escuchar la palabra de Dios y ver a nuestros hermanos en Cristo y saber que ellos están bien. Preferimos hacer otras cosas que ser parte de la iglesia. Porque pensamos a veces que ir a la iglesia o ser parte de la iglesia es una opción. Que yo como consumidor, si yo quiero hacer algo, lo hago y no tengo que hacerlo. Pero las escrituras son claras. Dios viene a vivir, Dios decide vivir, habitar en la tierra por medio de la iglesia. Por medio de ti y de mí. Y es cuando nos encontramos siendo parte del templo de Dios que la iglesia tiene un futuro y la iglesia tiene esperanza para un futuro. La iglesia es la esperanza para esta humanidad. La iglesia es la esperanza a perder el miedo a esta pandemia. Tenemos que tener cuidado, protegernos, ser cuidadosos sobre nuestra salud, pero nunca debemos dejar de ser la iglesia. Tenemos que empezar a buscar maneras de que el evangelio y que el amor de Dios sea predicado por todos lados. Que la gente sepa que hay un Dios, que la gente sepa que ese Dios está apasionado por la gente, está apasionado por salvar las almas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y eso cada vez debe mover en mi alma y el querer buscar maneras de agradar a Dios. Hermanos, vivimos en tiempos difíciles, pero seguimos siendo la iglesia del Señor. Dios vive en nosotros. La iglesia es sagrada para Dios. Y basado en estos principios y en estos conocimientos, vamos a poder redescubrir maneras de cómo la iglesia va a continuar avanzando. A través de las luchas y las pruebas, la iglesia continuará avanzando. Y este es el mensaje del día de hoy. Tengo muchos pensamientos que darles después de pero este es un principio que quería yo compartir con ustedes, esperando que sea de bendición para ustedes en sus hogares y donde sea que se encuentren, pero también, ¿verdad?, que las demás personas que ustedes van a estar escuchando, que ellos también vayan poniendo más información en sus mentes para que sea activado en su corazón y que vivan un cristianismo vivo, ¿verdad? Quiero terminar con una oración y con esto nos despedimos. Mi amado Señor y Padre Celestial, la honra y la gloria es para ti solamente. En estos tiempos, Señor, hay momentos difíciles para varias personas por falta de empleos, por salud delicada, Señor, y también las pérdidas de vida que hemos tenido, Señor, en nuestra hermandad. Te pido, Señor, que estés con nosotros, danos consuelo
pero también danos también el coraje, Señor, para poder buscar maneras de poderte servir en medio de esta tormenta, Padre. Gracias por todo lo que haces, gracias por todo lo que vas a hacer. Y es en el nombre de Jesús que damos gracias por todo, Señor. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, que tengan una excelente noche. Le has dado a mi ser aliento para alabar al nombre sin igual. Cantaré, cantaré, que todo mi vivir sea ofrenda para ti. Mi vida gritará de tu grandeza, Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, por siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, por siempre. Háblame, yo quiero ser para ti y por tu gloria muéstrame lo que debo ser. Yo quiero ser para ti y por tu gloria muéstrame lo que debo ser. Señor, me entrego a ti por siempre, pues tú sabes bien qué debo hacer. Señor, me entrego a ti de corazón, pues tuyo soy. Señor, me entrego a ti por siempre, pues tú sabes bien qué debo hacer. Señor, me entrego a ti de corazón, pues tuyo soy.